Buenos días y bienvenidos a todos. Es un placer el que cuando haya unas jornadas como esta que se hacen a través de la Asociación de Presidentes veamos muchas caras que le interesa saber cómo está la situación del mundo de los toros en la actualidad. Yo, como ya he hecho una entrada bastante importante, el compañero de las personas que van a ser quien lleven la voz cantante en el tema que abordamos, el enfundado de los toros de Lidia, voy a hacer una pequeña introducción porque los verdaderos protagonistas de esta charla son tanto el ganadero como la veterinaria que nos acompañan en esta mañana, personas que están adentradas de una manera muy especial en el mundo de los toros. No todos los veterinarios se dedican solo a los perritos y a las mascotas de casa, sino que afortunadamente tenemos grandes especialistas también en el mundo del toro y concretamente en el toro de Lidia. El toro de Lidia es la estrella principal de una cultura llamada tauromaquia y un espectáculo como la fiesta de los toros. De su selección y manejo en el campo está claro que va mucho de lo que después podremos disfrutar en las plazas de toros de toda España, Latinoamérica, Francia y en todos los lugares donde se celebran festejos taurinos. Es la parte esencial del festejo, junto con el torero. El toro es lo principal para que podamos celebrar los festejos taurinos. Partiendo de la base de que el toro es el rey de la dehesa y de que los ganaderos son los primeros interesados en cuidar y mimar al toro de Lidia, tengo la fortuna de haber estado en muchas ganaderías bravas y la verdad es que uno cuando va a las ganaderías se queda impresionado de cómo vive el toro, de cómo se le trata al toro y de lo que significa el toro para estas personas, para los ganaderos, para los hombres del campo, los vaqueros, los mayorales. Ellos son los primeros en querer cuidar y tratar perfectamente al toro. Como decía anteriormente, del manejo, aparte de la selección que se hace del toro de Lidia, depende mucho también lo que ocurre después en las plazas de toros. Ante esto, yo, y partiendo de la base, como decía, del mimo con el que tratan al toro en el campo, me haría una pregunta y que la voy a hacer posteriormente a las veterinarias. ¿Se maneja bien en el campo bravo al toro? ¿Lo hacemos acertadamente? Porque vamos a hablar de un tema, el enfundado de los toros, que tiene que ver con ese manejo que se hace del toro en el campo. Está claro que todo lo que se hace en el campo bravo se hace pensando en lo mejor para el toro y lo mejor para la fiesta de los toros. Pero ha sido acertado el que se enfunden los toros de Lidia. Lo hacemos lógicamente desde la sapiencia de los ganaderos, de que quieren preservar las astas de los toros. Por otro lado, quieren preservar el que haya tantas peleas en el campo bravo entre los propios animales, que lleva a que muchos mueran en el campo por esas peleas que tienen entre ellos de jerarquías y de propios animales bravos que están. Ese manejo que se hace para enfundar las astas es adecuado, afecta al toro de Lidia posteriormente. Pues de todo eso queremos hablar hoy aquí con tres especialistas que ya tengo a mi izquierda y que, si empiezo desde la parte más lejos, es el ganadero Isaías Vázquez, una persona que ya cumple la tercera generación en uno de los ganaderos más conocidos y reconocidos de la cabaña brava española. Como ya decía el compañero y todos conocemos, la sangre pedraja es la que aún se mantiene en la ganadería de Isaías y Tulio Vázquez, que así la hemos conocido a lo largo de la historia, adquirida en 1939 y que viene del encaste Parladé y que ellos también une al Murube. En 1989 Isaías empieza a colaborar en la ganadería, nuestro invitado de hoy, y en 2003, tras el fallecimiento de su padre, toma las riendas de esta ganadería.
Encaste actualmente, creo, ganadero, y si no me corrige, minoritario actualmente, por aquello de que cuando uno intenta preservar en su ganado bravo la exigencia, la transmisión, la emoción, hace que no todos los toreros quieran torear estas corridas y por lo tanto hace que sean menos las corridas que se vendan para las plazas de toros. Pero sí es cierto que quizás está en esa delicadeza del ganadero y en esa creencia en su propia ganadería de mantener un encaste que a lo mejor no es muy comercial, pero sí mantiene gran parte de esa exigencia de la cabaña brava. Junto a él está Bárbara Ávila García Heras. Es una de las veterinarias que nos acompaña en el día de hoy, una mesa muy femenina, en este caso, la que tenemos, y como decía antes una de las invitadas que ahora pasaremos a presentar, las mujeres debemos estar por nuestros propios méritos y no por ser mujeres, y eso creo que aquí queda patente con las dos personas que tengo a mi lado. Bárbara Ávila García Heras es veterinaria de la Oficina Central de Asuntos Taurinos de la Policía Nacional, nacida en Oropesa, en Toledo, actualmente trabajando en Madrid, especialista en asuntos taurinos, y tanto le interesaba que todos los cursos que hizo posteriormente a aprobar su carrera tuvieron que ver con el toro de lidia, y actualmente dedicada al análisis de astas de toros, que me decía coloquialmente pocos análisis porque nos llegan pocas astas realmente. Ella le gustaría que llegaran más astas allí. En cuanto a la persona que tengo más a mi lado, es una mujer que ha estado, bueno, y está dedicada al mundo de los toros desde siempre. Marta Elena Alonso de la Varga es catedrática por la Universidad de León. Ella es de León, de Quintanilla de la Rueda, y como decía, experta y estudiosa en el toro de lidia. Ha realizado estudios como la evolución del manejo en la explotación del toro de lidia, evolución del sector de la producción del toro de lidia en España. Ha escrito 4 libros, si no me equivoco, y entre ellos uno que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar en el día de hoy, en esta tertulia, ponencia, llámenlo como ustedes crean conveniente, en la cornamenta del toro de lidia, análisis de integridad y efecto del enfundado. Es uno de los libros que ha desarrollado, y también otro muy interesante y que estuvo muy en boga hace algunas fechas, cuando pasamos alguna etapa en la que los toros se caían muchísimo, pues ella también hizo un libro sobre síndrome de caída en la raza de lidia y relación a parámetros etológicos y sanguíneos. Esto también lo ha estudiado. Por lo tanto, yo ya no tengo más que hacer que callarme, porque estoy acompañada por 3 personas que van a aportar muchísimo más que yo en esta mañana. Me gustaría empezar por el ganadero, para que él sea quien nos ponga en antecedente de por qué se decide en la ganadería brava empezar a enfundar los toros de lidia. ¿Cuál es la decisión y por qué pensáis que había que hacer esto? Bien, hay una cosa que siempre se nos olvida. Conocemos cómo vive el toro en el campo, conocemos cuál es su evolución natural en su desarrollo en el campo, conocemos cómo eran las fincas antes y cómo son las fincas ahora. Y una cosa importante, nosotros ganaderos nos debemos a un público, como cualquier profesional del toro. En el momento que el público se vaya y diga que no, aquí subamos todos. Pero también atendemos a unas exigencias, y voy a contar casos, varios casos que se me han dado a mí. Hemos lidiado en Madrid muchísimas veces, y se dio un caso en los años 80, que fue la evolución del toro. Todo el mundo afeitaba. Nos tomaron muestras de actas. Este toro tiene un pitón afeitado y el otro no. Y digo, joder, ¿y cuál sé yo cuál es el bueno y cuál es el malo? En primer lugar, y lo digo y pongo la mano en el fuego y no me quemo, en mi casa todavía no se ha tocado un pitón. Nunca. Tampoco nos han dicho, es que te lo va a torear fulanito. En mi casa siempre nos hemos regido que el toro o la ganadería tiene una vida, y la evolución del torero
tiene una época. Entonces nos debemos a un público que es el que nos mantiene. Se nos ha dado caso en Francia, que deberíamos aprender muchísimos de ellos, de que hemos llevado toros, se han escobillado en el camión, pim pam, dando cuando han derrotado, han llegado allí, llega el taurino. No se preocupe que esto lo arreglamos, no se entera nadie. Usted no se preocupe que el primero que se va a enterar va a ser el presidente de la comisión. Viene y se pone, mira, esto lo limpiamos, ¿qué te parece? Digo, si usted lo dice, que es responsable de aquello, yo no tengo problema, pero ¿a qué se llama limpiar? No, con los corbillos que ellos utilizan en las viñas, le quitamos las lajas, y eso sí lo he hecho alguna vez, le ponemos un saco de arena o de paja, derrota un poco y se limpia, ¿vale? Pero lo más importante que viene después, ponemos un cartelito, ese tal toro ha sido limpiado porque venía con defectos de fuese, y el público lo ve, y no ocurre nada. Como también he lidiado toros en Vic, y te estoy hablando de plazas un toro, me acuerdo un toro que era berrendo, a la panza le dan una cornada, justo en los Ijares, lo arreglamos, todo esto en diciembre. Llega la hora de Pentecostés, cuando se lidia en Vic, el toro llega, le dan otro derrote, le hacen otro, en el mismo sitio otra herida. Digo, mira, como hay un sobrero, no tenéis problema, el equipo veterinario lo ve, la cuestión motriz lo tiene bien, todo lo tiene bien, ponemos un cartel. Si el público lo estima oportuno, tal toro le ha ocurrido esto, se echa para atrás y no hay problema. Todo publicado. Así da gloria lidiar en muchos sitios, y yo en Francia, por ejemplo. Entonces, cuando yo pregunto, ¿qué es un toro? ¿Cómo tiene que ir un toro? Porque aquí nos ha exigido que una fotografía, el toro de Madrid. Y eso ha tapado al toro de Málaga, al toro de Antequera, al toro de Córdoba, al toro de Bilbao, ¡qué porras! Cada plaza tiene su tipo, su morfología. Cada encaste tiene su tipo, su morfología. Cada encaste tiene unas peculiaridades de más o menos pelea. Cada encaste requiere un manejo. Y eso no lo sabe el público, no lo sabe. Ni mucho equipo veterinario, ni mucho equipo presidencial. ¿Por qué? Porque eso requiere que hay que ir. Y eso es caro. Y mucho tiempo necesario. Y no es que sea más o menos culpable, sino que es una cosa que hay que enseñar. Igual que el público, antes era, que lo decía, mis abuelos lo sabían, no, es que antes España era más rural y habíamos tenido más contacto con el campo. Y todos nuestros abuelos, padres y más atrás, sabían algo de animales, desde un perrito a un gato, a un pez, a una rana, a lo que fuese. Y eso se ha perdido, ahora somos más urbanitas. Y entonces le hemos quitado, o queremos humanizar al animal, que es animal. Pero no deja de ser un ser que hay que tratar bien. Eso requiere que el público sepa qué ocurre antes que llegue a la plaza. Antes me decía que los asesores de un presidente, un veterinario y uno del mundo del toro. Y se olvida el ganadero, que es importante, que muchas veces puede aportar más. Es verdad que el ganadero, como cualquiera, pues tiene su parte de tendencia, pero eso también requiere una preparación. ¿Y por qué era la pregunta? Se enfundan los toros. Es verdad que se han reducido muchas. Hay encastes que son complicadísimos, porque son peleones. Hay encastes, en el mío, por ejemplo, un encaste que se maneja de maravilla. O sea, yo cuento y lo he hecho. Tú ves animales que en el campo son cariñosos. El toro de por sí es gregario, pero le gusta tener su jerarquía. Pero es un encaste cariñoso en el sentido que ayer estuve yo de saneamiento, haciendo la inoculación. Y me encanta cuando pasan las vacas de cerca, empiezas a tocarlas, te saca, te huele, te saca la lengua, te quiere rebañar, lo áspera que tiene la lengua, y empiezas algunas a tocarlas así. Pero es que he tenido casos de que yo he tocado toros que empieza, pues el toro se acerca, pues me quedo un ratito con él, con el coche, el pesebre por delante, él allí, yo aquí, y poco a poco, hasta que te llegas a acercar, poco a poco empiezas a tocarle. Esa sensación es de tiempo. Esa sensación no tiene descripción. El toro es noble, pero no es tonto. Mientras más bravo es un toro, hay que definir qué es bravura, más noble, también en función de su encaste. Y eso, el poder público quiere un toro perfecto. El toro no es perfecto, como no somos nosotros. El toro tiene una vida en la cual hay un deterioro. Escarba. Los suelos de antes eran más bien en Las Vegas, eran más suaves. Los suelos de ahora son en las dehesas, son más ásperos.
ante un caballo, bueno, antes y ahora, un caballo gasta una herradura en la zona de Vega, tienes que cambiarle los clavos, por eso de que ir para cambiarle un poco el casco que le ha crecido. Y ahora en la sierra, pues a poco tiempo si el caballo traba, tiene que cambiar la herradura porque se ha gastado. Eso ocurre en el pitón. Entonces queremos que vaya impoluto. El público exige impolución, pero ¿qué quiere ver? Entonces, pues enfundamos, ¿por qué? Para que el toro vaya más, pero para mí, en la parte que es quitarle la naturalidad a la evolución de un toro. Un toro viejo tiene un desgaste y tiene un cuerno, una formación córnea que es más gorda. Sin embargo, la vaca, lo que yo tengo visto en mi corta experiencia, la vaca vieja cada vez más actifina. ¿Qué diferencia hay en sexo? ¿Qué pasa? Entonces, eso tiene que comprender el público. El toro no puede ir perfecto. Desde se enfunda ahí, tiene que evolucionar, pero el público no eso. Pues a mí se me ha dado el caso también, cuando a la época esa, digo, de los 80 en Madrid, queriendo ver el pitón del toro. Entonces, si no hace falta. Yo con un pitón del toro te digo, mira, pues está tocado, no está tocado, los desgastes, se ven cosas que no hace falta mirar con prismáticos. Y tiene que derrotar a ver si se descobilla, de usted está tonto. Y lo digo así, usted está tonto, tanto al que se ponga por delante como defensor, usted no. Igual que digo, y el ganadero se presta a un servicio, es verdad que las dimensiones de la finca antes eran mucho mayores, los cerrados, siempre en mi casa he dicho que un cerrado para una corrida de 7 o 8 toros tiene que ser mínimo 2 hectáreas, mínimo 2 hectáreas de evadirse. Hoy se han reducido todo, luego aumenta los riesgos, hay épocas del año que se pelean mucho el toro, como es febrero, cambio de primavera, cuando el cambio de tiempo, todo eso son factores que alteran al animal. Y el público quiere, y todos queremos que vaya aquello impoluto. Para mí, impoluto es natural. Si es verdad, y en Francia se dan, que se examinan en todas las grandes plazas 2 reses por festejo, en la Universidad de Veterinaria de Toulouse, y se están viendo que se mantienen los macizos mucho más. ¿Pero por qué? Porque están protegidos. Pero eso es bueno o es malo. Es verdad que un toro cuesta mucho dinero criarlo. Para que llegue un momento a un reconocimiento y se escobille, ya no vale. Se puede escobillar de otra manera, pero si el toro ha reducido en su deterioro natural su parte maciza, provocaría más facilidad un deterioro del pitón. Es verdad que no está reglamentado. Es verdad que faltan, yo por lo menos lo desconozco, estudios de cómo ha evolucionado, porque en zonas húmedas se crían hongos. En la zona aquí seca, toda España o Francia, en algún sitio, no se ha producido, que yo sepa, ese problema es gordo. ¿Cuándo se enfunda un toro? Pues depende de cada encaste, depende de cada ganadería. La manipulación requiere gente muy preparada de conciencia, de afición, porque cuando se maneja mejor un animal de ese tipo, al amanecer o al atardecer, donde todos los niveles están más tranquilos. Falta mucho conocimiento de lo que es un manejo. Y hay cosas que se aprende, como dice el refrán, a capar como se aprende capando, joder. Entonces, a mí, ¿quién más me ha enseñado? Yo soy ingeniero. Y cuando acabé de la ingeniería me di cuenta que sabía muy poco. Y sabía bastante, digo bastante para el resto de mis compañeros, porque toda mi vida he estado en el campo. El trato de cómo te mira un animal, pues se le pasa algo, porque no me mira como ayer. Ese anda y no anda como ayer. Ese agacha, está comiendo, pero no come como otras veces. Son pequeños detalles que es la observación. Y el tiempo vale dinero. Y nosotros los ganaderos encontramos hoy por hoy un problema gordo, muy gordo, de encontrar gente que le guste y que no le importe perder el tiempo, que no es pérdida. He acabado, me voy a mi casa. Y yo, joder, vamos a dar una vuelta. Yo me he pasado el tiempo muchas veces mirando, porque me decía un gran aficionado taurino, un tal Curro Andaluz, del cual yo he aprendido mucho de muchos veterinarios que he tenido suerte de tener el equipo veterinario. Tengo ahí en Sevilla, maravilloso, aficionado al campo. Yo he operado, he hecho cosas, ya no me atrevo porque no me dejan. Pero yo decía, oye, a mí me pasó una cosa con un toro, una cornada, Juan Miguel, ¿tú eres capaz? Claro que sí, ahora mismo. Lo curé, lo cosí. Y ya yo tenía un R5. Eso es intrusismo profesional. ¿Eh? Eso es intrusismo profesional. No, que va.
¿Qué va? Las urgencias hay que atenderlas. Y después que venga, a mí me ha pasado de pegarle a un caballo una cornada, que tiene que cuando llega el veterinario se me ha muerto el caballo. Esto lo arreglo yo. Bueno, pues lo arreglo, lo curo, y el hijo de su madre se quedó con el coche, con la copla. Lo suelto, digo, vamos a ver cómo ha quedado, que no se le hayan ido los puntos, porque fue en la paletilla. Y cuando vi al coche, dice, este ha sido el que me ha curado, o que me ha hecho lo que sea, se arrancaba el coche, y yo primero marcha atrás, y el que venía conmigo, que sigue todavía conmigo, bueno, dale que nos coge, digo, no da más, si ya esto ya no da más. Me llevé un mes que no podía entrar allí con ese coche. Entraba con otro, no pasaba nada, entraba con ese, jodido. O sea, son detalles. Entonces, falta gente y falta. Y en el fundado, ¿qué conseguimos? ¿Qué se pretende conseguir? Que el público vea que aquello está más impoluto. Pero tenemos que entender qué es un trapío en cada encaste. No podemos pretender que un novillo vaya y ya me han primado con 500 kilos, que eso no es un novillo, contra. Esto no es un novillo. Todos queremos el toro de muchos kilos, si el trapío no nos da los kilos, la bravura no nos da los kilos, ni la cara, nos da una morfología, un conjunto, una armonía. Ese es el trapío. Y ahí se olvida mucha gente. Y entonces en el fundado pues sí se han reducido bajas en muchos encastes, sí se han reducido problemas en los reconocimientos de que hay un pitón que se gasta más que otro, pero para mí se preserva, porque un toro vale mucho dinero, un menor pérdida económica en toros. Pero también se ha perdido lo que es la belleza de la naturalidad. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Todavía eso el tiempo no lo dirá, pero hoy por hoy, que es reciente, y los toros se empiezan enfundando desde el año 80 y algo, 89, 90, empiezan a enfundar toros, con papel, esas cosas, con un tornillo que daba media vuelta, para preservar. Porque es que te exigen que la plaza tiene que ir aquello impoluto, joder, impoluto. Sí, pero lo que tiene que haber, pero claro, esa es la utopía de que todos seamos honrados. Y eso, el ser humano, pues pecamos de muchas veces, nos metemos todos de ciertas tendencias. Bueno, pues una vez que el ganadero nos ha hecho esta aportación del campo bravo y de cómo se maneja al toro, mi siguiente pregunta sería para Marta. ¿Cómo influye el enfundado de los toros en el animal? ¿Qué estudios tenemos? ¿Es bueno o es malo? Bueno, yo, si me lo permitís, yo la verdad es que en principio tenía preparado pues un poquito una presentación con con el estudio. Estamos encantados. Y bueno, pues si casi hubiera sabido esto, casi hubiera de que ser preguntas así breves, pero yo creo que aunque sea brevemente, sí que voy a poner la presentación. Sí, claro. Y sin entrar en detalles de cuántos animales hicimos ni de la técnica cómo es, sino ir presentando un poco los pantallazos, pues lo voy a hacer. Lo primero que voy a hacer es agradecer a mi presidente, a José Luis, que me haya invitado y me haya dado la opción de estar aquí compartiendo lo que llamo tiempo y espacio, hablando de algo que nos gusta a todos, los toros. Tener la posibilidad de hacer esto para mí ya es un disfrute, es un lujo. Es como cuando tienes la posibilidad de estar tomando algo en una finca, que yo digo, esto para mí ya es un lujo. En el caso de León, que tenemos la ganadería de Valdellán, yo estar allí debajo de aquellos chopos pudiendo tomar algo, ya para mí es un disfrute. Entonces, estar aquí compartiendo con ustedes ya es disfrutar. Con lo cual, vaya por delante mi agradecimiento. José Luis, que aquí estaba yo con aquellos 20 y pocos años tomando datos para la tesis. Y hay que decir, para que aquellos que no lo sepan, Marta, que Marta, cuando hizo su tesis y era presidente José Luis Fernández, venía a la Plaza de la Malagueta y se ponía con su ordenador en la presidencia detrás de él para ir analizando absolutamente todo, y por lo tanto tiene un arraigo especial a esta plaza y por supuesto a José Luis, que le dio la oportunidad. Le tengo muchísimo cariño, nunca estaré suficientemente agradecida, incluso con la perspectiva de los años. Yo pienso lo innovadores que fuimos unos y otros, y lo innovador que fue José Luis como presidente dándonos esa opción. Estamos hablando del 90 y tantos, que me decía un alumno, dice, ¿y había portátiles en aquella época? Digo, sí, eran los tandos aquellos que eran como casi una maleta, pero era un portátil.
Bueno, pues empezamos. Este estudio, aunque lo presento yo, pues fue un estudio que hicimos personal de la Universidad de León y que fue financiado por la AVET, por la Asociación de Veterinarios Taurinos, y que nos dio la oportunidad de conocer las luces y las sombras. Yo utilizo esta imagen, que es el toro ahí en el claroscuro, por esas luces y las sombras, porque tuvo sus más y sus menos. Tenemos que agradecerle a mucha gente que nos ayudó mucho, equipos veterinarios, ganaderos, que abrieron sus puertas de las ganaderías y de su información y que nos permitieron estudiar e incluso llevarnos a León algo tan sensible como son los cuernos. Yo lo pienso y también me parece, lo hicimos en el 2012, a la gente, a los ganaderos, que nos dejaran llevarnos a León los cuernos. Y para mí eso tiene mucho mérito por parte de los ganaderos. Eso para mí fue un acto de honestidad. Tengo que decir que en aquel momento yo sigo teniendo en el teléfono los teléfonos de los 40, yo digo, mejores ganaderos de España, entre comillas, eran los que lidiaban en aquel momento en primera y segunda categoría en las plazas donde íbamos a ir. Pues tuvimos también de Bilbao, de Burgos, de San Sebastián. De San Sebastián tuvimos la información de los ganaderos, pero no pudimos porque la empresa, curiosamente nos dejaban, que era la misma empresa que estaba aquí en Málaga y en San Sebastián, el de San Sebastián dijo que no, que allí no se tocaban los toros y no se medían, cuando los veterinarios sí nos dejaban, y en cambio el de aquí sí. Esas cosas curiosas, un hermano sí y otro no. Bueno, la vida tiene esas cosas. Y luego también de Santander y de Gijón, cuando en Gijón había toros. Y había otra cosa. Bueno, pues esto, dejarnos los cuernos, para mí era un acto de honestidad, porque si esos cuernos hubieran estado manipulados, no me los hubieran dejado llevar tan alegremente, digo yo, ¿no? Bueno, pues los resultados los presentamos en nuestro libro, como hemos venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, pues no he venido a hablar de mi libro, sino del enfundado, pero sí que hicimos este librito que no sé si sigue estando disponible, si alguno ha intentado comprarlo recientemente. Si no, intentaremos hacer una nueva edición, porque hicimos una edición reducida y creo que nos han dicho que, bueno, que sí que se vende y tal. Bueno, pues intentaremos hacer una nueva edición. Y como digo, tenía sus luces y sus sombras, que nos ayudó mucha gente y otra no tanto. Tan solo un ganadero, no voy a decir el nombre, pero tan solo un ganadero bastante significativo nos dijo que no tocábamos sus cuernos. Dije, bueno, pues sale. ¿Qué es el enfundado? Bueno, pues el enfundado sabemos todo lo que es. Meter el toro, ponerle la careta, limpiar, bla, 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 bla. Pero esto en el fondo es una práctica de manejo que se hace para tapar un problema. Básicamente se hace para tapar el problema de la acidosis ruminal, que hace que muchos toros les pique el cuerno y escarben más de lo normal. Y estamos tapando el problema de la alimentación. Esa es la base. Esa es la base, la alimentación, para forzar los kilos de toro que necesitan en algunas plazas, porque asumen kilos trapío, se alimenta con muchos carbohidratos, con Yo he tenido ese problema en una época, empezaron a escarbar mucho en el suelo y nos dimos cuenta que era el pienso. Porque le pica. Sí, es que le da pica. un hormiguillo que sí, se llama. Eso genera unas histaminas, las histaminas van a las pezuñas, que generan esa laminitis y esa forma de las pezuñas con surquitos y más largas, y le pica el cuerno. Y el toro le pica el cuerno y lo que hace es escarbo, me rasco contra una esquecina, me rasco contra el comedero, me rasco contra lo que sea, porque me pica el cuerno. El toro está diciendo, me pica el cuerno. Le ponemos las fundas, rasca las fundas y no rasca el cuerno. Y yo, en el fondo, lo digo, esto es tapar un problema. No es más, tapar un problema. Y a mí me parece muy bien y muy respetable que los ganaderos quieran protegerse y vender más toros, porque están en eso. Más que vender más, perder menos. O perder menos, vamos, sí. Bastante hacéis que le seguís echando de comer a los toros. Yo para mí, y lo voy a decir aquí públicamente, los ganaderos tienen un mérito increíble. Siempre lo han tenido, pero después de estos años de pandemia más todavía. Echarle en el año de la pandemia de comer a los toros sabiendo que prácticamente no iban a vender nada. Que por lo menos allí en León, no sé aquí, pero allí en León en el 2020 echó de comer el de arriba también bastante porque llovió mucho. En la zona norte salió bastante pasto y esas cosas y digo, echó de comer el de arriba. Bueno, pues algo ayudó, pero que es que era una cosa, dices, esta gente está poniéndole ahí un dinero y está manteniendo algo que es de todos. ¡Ole! Bueno, pues para mí esto es tapar un problema.
porque la acidosis ruminal genera ese problema y le pican los cuernos. Las cornadas, las no cornadas, yo cuando hablaba con los ganaderos y les decía, ¿por qué enfundáis? Pues básicamente, pues porque los cuernos se desgastan. Y por las cornadas y esas cosas, me acuerdo de Eduardo de Miura, decía, no, yo por las cornadas, no, si los toros no se pegan, tienen 7 hectáreas por cercado, dices, vale, pues estupendo, así no se le pegan los toros, es casi imposible que se encuentren. Bueno, pero no todos tienen 7 hectáreas por cercado. Entonces, esto pues va así, es tapar un problema. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues lo que llamamos esas actuaciones previas, de hablar con los ganaderos, de tener esa información de cómo lo hacían, qué no hacían, cuándo enfundaban, cuándo no enfundaban, todas esas cosas por teléfono. ¡Qué maravilla! Yo me lo pasé fenomenal. Poder estar hablando con los ganaderos y decirles cómo hacéis tal, pues me pareció de las cosas enriquecedoras y muy, como dicen los ingleses, time consuming, llevaba mucho tiempo, pero que era un disfrute. Para mí, un auténtico disfrute. ¿Cuántos animales muestreamos? Bueno, pues en el estudio esto se hizo con un dinero que puso la BED, con un dinero que era un dinero restringidito, porque eran 12.000 euros, que puede sonar así a mucho dinero, pero para hacer todo lo que hicimos la multiplicación de los panes y los peces. Porque también en esto, lo voy a decir con letra pequeña, de paso sacamos dinero para hacer un estudio de los caballos de rejoneo. Hicimos ahí un poco la multiplicación de los panes y los peces, aprovechando ya una cosa y otra. Pues muestreamos casi 400 animales, 390 animales, plazas de primera, ahí lo ponemos, 132, en plazas de segunda 150, y luego tengo separado Francia y Pamplona. No pudimos muestrear en Madrid, tuvimos ahí un desencuentro con el equipo veterinario, y no muestreamos en Madrid, a pesar de estar allí ya con todos los permisos oficiales y demás. Bueno, pues esto en el fondo no fue más que en el concurso nos presentamos el equipo de León, se presentó el equipo de las ventas con la Facultad de Veterinaria de Madrid y la Facultad de Veterinaria de Murcia, y se presentó la Facultad de Córdoba también, gente de la Facultad de Córdoba. Y nos lo dieron a nosotros. Y hay gente que se lo tomó muy bien y nos felicitó, y otra gente que no se lo tomó tan bien y no nos dejó tomar los datos. Aquí cada uno que interprete quién fue quién. Bueno, pues en Madrid no los tomamos y entonces decidimos, grandes males, grande remedio, Pamplona. No es de primera porque no tiene festejos, pero todo el mundo sabe que lo que sale en Pamplona va... Y luego los veterinarios franceses que nos midieron los cuernos. Tengo la suerte de conocer a Pierre Sant, que es el director de la Escuela de Veterinaria de Toulouse, que es veterinario, que viene a Zafra también al Congreso y es buen amigo, y los veterinarios de Francia nos midieron los cuernos y les midieron con el durómetro, de tal manera que consideramos que el número de animales muestreado era suficientemente significativo. Superaba mucho los límites que ponía el estudio y ahí estábamos. Y bueno, ¿qué medíamos? Bueno, pues hacíamos mediciones tanto biométricas, de por dentro de las longitudes de los cuernos, ahí estamos con el durómetro. Esto es el desolladero de Pamplona. En el desolladero de Pamplona, entrar allí también, aquello era poner una pica en Flandes. Lo hicimos. Y además, Dios, hay veces, perdonad que lo diga de esta manera, yo estoy convencida que tengo pruebas de que Dios existe y me quiere. Porque después del disgusto de no tomar los datos en Madrid, y de tener que volverme para León con el coche vacío de cuernos cuando había venido, y tener que volverme así, se me abrió la plaza de Pamplona y pude disfrutar de toda la feria del 2012 en el burladero con los pastores y viéndolos allí en primera fila, entrando, saliendo, vamos, aquello fue un disfrute auténtico. Y las fotos de paso me las hizo Javier Iriarte, que es un fotógrafo taurino muy aficionado allí, amigo por otra y conocido por otros motivos, bueno, pues un disfrute. Bueno, ¿qué medimos? Pues como ven ahí, en Málaga y en Zaragoza, aparte de los de León, por supuesto, y esos los medimos en plazas, ahí estuvimos midiéndolos en directo, y luego también nos mandaron muchos cuernos, nos mandaron cuernos de 177 animales. Yo sigo teniendo a día de hoy, algunos ya no porque los hemos ido procesando, pero todavía en la Cámara de Anatomía de la Facultad de Veterinaria hay cuernos para aburrir. Los cuernos de 177 toros estuvieron en algún momento, ahora algunos ya no están, pero estuvieron y están todavía algunos de ellos en León. Con todo esto hicimos un estudio bastante exhaustivo de lo que es la dureza y no encontramos evidencias de que el enfundado afectara la dureza superficial, porque veíamos que los toros que estaban enfundados tenían menor dureza superficial, pero tanto en la punta como en la cepa.
Y eso, si arriba y abajo no enfundas, pues eso es algo intrínseco en el propio, el cuerno izquierdo, el cuerno derecho, y luego después, bueno, pues también vimos un poquito en función del tiempo que permanecían enfundados y vimos que, curiosamente, cuanto más tiempo ya van enfundados, es decir, más de 9 meses, que sería la columna, no tengo un puntero, pero sería la columna que tiene la media 2, es un poco más alta la dureza que cuando estaban menos tiempo enfundados. Con lo cual, no podíamos decir que estar más tiempo enfundados hacía que los cuernos estuvieran con una dureza superficial significativamente menor, sino todo lo contrario. ¿Qué más medimos? Bueno, pues hicimos análisis de imagen radiológico, hicimos radiografías de 50 pares de cuernos, vimos que eran más o menos iguales, entonces dijimos, vamos a ver, entre vez de los dos, vamos a hacer solamente un cuerno. Densitometrías, decíamos, vamos a ver cómo está, si esto afecta por dentro, porque era una de las cosas, cómo está la estructura interna. Pues en las densitometrías que vimos que había, esto sí que es una cosa curiosa, había a nivel de la punta mayor densidad ósea. Y esa mayor densidad ósea estaba en los cuernos que no estaban enfundados. Conseguimos una bibliografía de una tribu maorí que golpean las espinillas repetidamente con una especie como de palos o no sé qué para conseguir mayor dureza, porque luego hacen no sé qué competición y ese golpear repetidamente hace que tengan mayor densidad ósea. Conclusión nuestra, cuando los toros están enfundados tienen esa protección y no golpea tanto. Los cuernos que no están enfundados golpean más en las peleas, en todas las cosas, y eso hace que tengan esa mayor densidad. Pero no teníamos más que eso, porque luego hicimos también resonancias magnéticas y en las resonancias magnéticas no encontramos evidencias de alteraciones de ningún tipo, ni en la zona trabecular, ni en la zona... Eso sí, variaciones muy importantes a nivel individual. Incluso hicimos una de cuernos de rejones ya para hacer un poco, hicimos 30 animales, eran 14 de los no enfundados y 15 de los enfundados y uno de rejones que metimos para ver cómo era aquel pedazo cuerno de los de 2 kilos de cuerno, que yo digo, mantener ese peso son impresionantes. Una de las conclusiones a las que llegamos en la siguiente, bueno, como ven que no hay nada rojo, cuando no hay nada rojo es que no hay nada significativo, no hay diferencias entre enfundados y no enfundados a nivel de resonancias magnéticas. Más cosas. Resistencia mecánica. Esto fue divertidísimo. Cogimos y aplastamos cuernos. Digo divertidísimo, tuvo su aquel, porque tuvimos que adaptar metodologías de ensayo de los cuernos, metodologías de ensayo de romper hormigón a romper cuernos. Mecánica, exactamente. Tuvimos la grandísima suerte de un compañero del departamento de la Facultad de Agrícolas que tenían las máquinas estas, nos lo dejaron ensayar. Habíamos pensado en principio hacer una rodaja así de cuerno, como de 5 centímetros, y eso aplastarlo verticalmente, hacer el ensayo de presión directa. ¿Qué observamos? Que esa rodaja cortada así y puesta debajo de la plancha, el máximo 2.000 kilonewton, es decir, 20 toneladas, no le hacía ni cosquillas. Ni cosquillas. Entonces tuvimos que ir a otro tipo de pruebas. Estas pruebas de ensayo de compañero Ramiro, que también es coautor del libro, que me ayudó ahí con la sierra. Yo solo corté uno, porque era dificilísimo cortarlos. Yo que me voy de ahí también de empoderada y estas cosas, no, y lo pasé fatal. Porque conseguir cortarlos con las dimensiones que queríamos y que no se te fuera y que además son duros de narices, y no cargarte la sierra de los otros era complicado, que nos costaba mucho cortar esos cuernos con la sierra. Y bueno, ahí estuvimos, cortamos también, hacíamos en un cuerno, después de hacer las densitometrías y después de hacer las resonancias, íbamos a las resistencias mecánicas, porque el otro, el izquierdo, lo habíamos hecho para la histología. Bueno, esta prueba, tenemos ese sistema de adaptación de sujetar los cuernos que nos lo hizo hasta tenemos a Mancio, que es hace esculturas, es un escultor que trabaja con el metal en León y que es amigo de Ramiro y nos hizo la estructura. Digo, tenemos una estructura de sujetar cuernos de diseño y todo, podemos ponerla luego después y venderla, porque aplastar la punta tenía su aquel, era ya no, o estas otras se la voy a poner. No se oye el sonido, está aplastando. ¿Vieron que saltó así un momentín? Bueno, pues esto aguantaba pues 1 tonelada, aguantaba, la verdad es que aguantaba bastante. El desenfundado solo
aguantaba bastante. Y la estructura, uno de los resultados que tuvimos es que los cuernos que estaban enfundados tenían mayor resistencia elástica la parte de fuera, la parte de la queratina. Eran como más resistentes elásticamente, aguantaban más después. Bueno, son pocas. Ahora, lo gordo era esto, ¿eh? Esto es una viga por aquí debajo y un segmento de la parte de la cepa y de la pala, un segmento y aplastando desde arriba, ese ensayo de flexotracción y ver cuándo rompía. Bueno, un cuerno de Vitorino que se salió, ni rompía ni nada, le dije una vez, digo, vamos a ver, tus toros son peligrosos incluso cuando está el cuerno ya en cachos, porque saltó y me saltó directamente la cara. Y les puedo decir que estas vigas, se dobló alguna viga de estas. El herrero de allí de cerca... El cuerno dobló la viga. Sí, la presión hizo que la viga se doblara. Tuve que ir a por otra viga más resistente a donde había comprado la original, que era un herrero que había allí cerca de mi casa. Y me decía, imposible. Digo, no es imposible, aquí te lo tienes. Y el de Vitorino, de hecho, saltó hacia mí porque al estar doblada ya salió hacia acá. Y bueno, era realmente, tenemos vídeos de esto, en algún momento era de lo más interesante, por decirlo así, por no decir estresante, era bastante. Bueno, resultados que tuvimos, bueno, pues tan solo en esta prueba B, que era la de la parte de la queratina, que cuando ya se desenfundaba lo del hueso de dentro de la parte de fuera, del estuche de queratina de fuera, curiosamente, como les decía, los cuernos que estaban enfundados tenían mayor capacidad de resistencia. Aguantaban mejor la presión de compresión. Con lo cual, no podíamos decir que los cuernos los que estaban enfundados fueran peores mecánicamente. Hicimos también un estudio en el campo del esfuerzo metabólico de adaptación de entrar en el mueco, porque esta es otra de las cosas que siempre se ha dicho, ya que entran en el mueco, esto le supone un sufrimiento al toro, bla, 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 esto es bueno, esto es malo, pues era importante hacer esto. Y ahí estuvimos pues en alguna ganadería, ahí vemos, este es Ángel Pérez Trinidad, enfundando uno de los toros, una de las ganaderías en las que estuvimos, y ahí estoy yo sacando sangre de uno de los toros y luego analizando con el cacharritín este, que es el iStat, este aparatico que decimos que a mí me encanta porque te permite hacer los datos en el momento, pero tiene dos inconvenientes. Uno, que el propio aparato cuesta más de 10.000 euros y ya en sí mismo tiene aquel que te lo dejen, porque nosotros no lo teníamos prestado, y luego que cada kit de analizar costaba 25 euros. Y como el aparatín este está hecho para estar encima de una mesa de un laboratorio, cuando hacía mucho frío o cuando hacía mucho calor no quería funcionar. Entonces, en alguna ganadería nos pasó que teníamos que tenerlo calentando y en otras teníamos que ponerlo a refrigerar, porque si no, no medía. Y estábamos ahí. Son esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea divertida cuando desarrollas nueva metodología. Bueno, pues con esto que conseguimos, pues conseguimos ver la diferencia de los animales entre cuando entraban, les tomábamos muestra justo en el momento que entraban, tomábamos la primera muestra y 10 minutos después de enfundar, tomábamos la segunda muestra. Hay que reconocer que cuando la gente sabe enfundar muy bien, es muy rápido. Es tan rápido que en una de las ocasiones, y en esa ganadería no me importa decirlo, en la ganadería de Joselito, en el Tajo de la Reina, yo estaba todavía procesando la primera muestra cuando ya acabó el toro y me vino Joselito con el tubito ya de haber sacado él la segunda muestra. Y le dije, gracias maestro, es usted igual de hábil sacando sangre al toro que en el ruedo. A mí particularmente Joselito era un torero que me gustaba como torero y como persona también le tengo que agradecer que... Es buena gente. Y que eran muy rápidos en hacer el enfundado, vaya, que es lo que quería decir. Entonces, ¿qué vimos? Que no había diferencias significativas en los parámetros que nosotros estábamos estudiando entre la primera muestra y la segunda. Lo que sí había diferencias significativas, que son estas que tengo aquí, entre los que estaban tranquilizados y los que no estaban tranquilizados. Si entraban los toros tranquilizados, entonces tenían parámetros indicativos de que no estaban sufriendo un estrés y no estaban sufriendo un proceso de adaptación a esa manipulación de estar ahí en el mueco muy alta. Ahí tengo en azul los que están tranquilizados y los no tranquilizados están en rojo. Cuando vean estos asteriscos ahí por ahí en el medio, eso significa que hay diferencias. El pH sanguíneo indicaba que había un proceso de acidosis. La acidosis que luego se produce en el ruedo en los toros por el ejercicio, y fue una cosa muy curiosa porque en toros no tranquilizados
veíamos que el solo hecho de estar en los corrales, esperando a entrar en el mueco, ya les ponía alterados. De hecho, los parámetros del lactato iban subiendo del primero al último, cuando teníamos unos cuantos, entre el primero y el quinto o el sexto toro, ya iban subiendo. De tal manera que solo estar allí en el corral, el toro ya sabe dónde va y ya va el toro estando, ya no es que se estrese, es que muscularmente ya va haciendo un gasto energético importante y va transformando glucosa en lactato. Y eso ya no es solamente ese estrés, porque ya no es el cortisol solo, es el lactato, que es el gran perjudicador, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahí tienen parámetros sanguíneos, no les voy a aburrir, que sí que se veían. El lactato, lo que les decía, entre el estar tranquilizados y no estar tranquilizados, las diferencias muy grandes. Y la creatinquinasa, el cortisol, que lo tenemos ahí, las frecuencias cardíacas y respiratorias. Solo en la cardíaca, que se veía que subía por encima de 100 cuando no están tranquilizados y que se mantienen parámetros normales cuando están tranquilizados. Con lo cual, la recomendación es, si los vas a meter, por lo menos mételos tranquilizados. Tuvimos pocos animales de la báscula del sistema este de mueco, que es una báscula que se mueve, que siempre decían, no, es que los animales están... No veíamos diferencias entre muecos normales y muecos basculantes. Bueno, y esta foto, me la van a permitir, esta foto hecha ahí en Pamplona, como les digo. Ahí la montera, no se ve porque tenemos mucha luz aquí, pero está la montera al lado del durómetro, el bolígrafo y la hoja donde yo apuntaba todas las cosas, y que esto que se ve, Pamplona, esto, como les digo, Dios existe y me quiere, porque no puede ser de otra manera. Como conclusiones así grandes y generales, no veíamos efecto significativo, porque también hicimos histología y no daban diferencias y no había evidencias de alteraciones. Hicimos comportamiento también, valoramos 11 corridas enfundadas y otras 11 corridas no enfundadas, no había diferencias achacables al enfundado, no había, como hemos dicho, en dureza superficial o en estructuras, y por lo tanto nosotros no podemos decir que el enfundado es negativo para el cuerno del toro. Cuerno, siempre cuerno, nunca asta. Parece que tenemos miedo a decir cuernos. Yo lo decía muchas veces de broma, digo, yo soy la mujer que más cuernos tiene de todo León. En la cámara de congelación o en eso, digo, no me importa decirlo, no pasa nada, los cuernos no... Son cuernos, no son astas. Las astas tienen los ciervos y las astas se caen. Los toros tienen cuernos, como tal. Y podemos hablar de pitones, que queda más fino, bueno, pues vale. Pero es así. Y nosotros, con nuestro estudio hecho en el 2012, voy a recalcarlo, ahora igual convendría hacer una cierta actualización de ver cómo sigue haciéndose las cosas y demás, pero entonces no tenemos ninguna evidencia científica que diga que los cuernos enfundados están peor que los otros. Y bueno, pues esto es lo que yo tenía para contarles así lo más rápidamente posible, y espero no haber sido demasiado perfecto, ha sido pesada. Ha sido entretenido y a la vez nos ha abierto mucha luz en este tema. Bueno, nos queda también que haga su aportación Bárbara, que como decía anteriormente, ella bueno, pues está muy dedicada al estudio de cuernos y no de astas, que me acaba de regañar Marta. Un puyazo. Pitones, digamos pitones, mejor. ¿Puede afectar de alguna forma el enfundado de los toros a la labor que realizáis vosotros posteriormente en ese estudio que desarrolláis? Pues me gustaría poder decir si sí o si no, pero como la escasez de envío de muestras de cuernos es tan asombrosa, es que no se mandan cuernos, no podemos hacer ningún estudio ni podemos valorar la diferencia entre el análisis de cuernos de cuernos de toros que se han enfundado y de toros que no se han enfundado. Ojalá tuviéramos más muestras y ojalá se mandaran más cuernos y poder así discernir entre enfundados y no enfundados, y sobre todo ver si se siguen manipulando, si no se manipulan, cómo está ahora mismo el mundo de la manipulación de los cuernos en las plazas. Pero los presidentes no nos mandáis cuernos, entonces... ¿Se puede saber el número de cuernos que se han mandado? Pues en la época de pandemia nada, y anteriormente me parece que se mandó una corrida, y el año anterior a ese creo que 2. En comparación con los años 94 hasta el 97 o 99, que se llegaron a mandar por año hasta 200 y pico.
Enseguida vamos a darle paso a que puedan también hacer alguna pregunta las personas que están aquí, pero me gustaría que siguieran aportando los especialistas en cuanto al tema que estamos abordando, que tiene que ver con el enfundado. Bárbara, no has tenido la suerte, como nos estás contando, de poder ver actas, pero supongo que sí tienes tu aportación en cuanto a lo que representa el enfundado de los toros. Yo creo que el que enfunden o no enfunden los ganaderos depende principalmente de lo que ellos quieran preservar sus cuernos y sus toros. Y entiendo que hay veces que tienen que hacerlo porque si no tendrían unas pérdidas aumentadas para su labor. Pero hay veces que también pienso que quizá no es necesario tanto. Pero no creo que sea yo quien tiene que decidirlo, creo que es algo dependiente del ganadero. Es verdad que no está legislado, quizá también habría que legislarlo y yo creo que hay mucho trabajo por delante. La legislación, ya que aporta Bárbara eso, ¿de qué forma habría que legislar, según los veterinarios, el enfundado de los toros, en los tiempos, en la forma de hacerlo? ¿Cómo habría que legislar? No sé qué, esto para los tres, a ver qué no, opina solo, Marta, no solo para Bárbara, para los tres. tres. Yo voy a poner voz una de las cosas que estábamos hablando ayer durante la cena, sí. Y era que, lo decía José Luis Blasco, que participará luego después, que lo mismo que hay un libro genealógico y hay un acta que se firma de cuándo se hace el herrado y se da fe de que ese animal es el que se dice allí que es, pues de la misma manera, tanto en el enfundado, por decirlo así, como especialmente durante el desenfundado, sería interesante que esté allí veterinario y representante de la autoridad, levantando un acta de señores, estos cuernos tal cual entran en el mueco, se están poniendo una protección y tal cual salen del mueco, tal cual se quita la funda, salen del mueco. No pasa nada entre antes y después. Y no se aprovecha. Y no se... Porque es lo que decimos. Y ya que estamos... Exactamente. El pollaque. No se aprovecha el momento del desenfundado para decir, bueno, 2 deditos, 4 deditos. Pero hay una cosa que no... El arreglado de... Yo, o sea, y vuelvo a decir, lo que pasa es que uno tiene que meterse en todos lados. Y yo me he metido en muchos sitios siendo uno más. Claro. Y cuando dice, no, me dicen mucho, es que es la bolita. Digo, pero si un toro no tiene bolita, un toro tiene forma de uso. Es verdad. Un toro no, el punta. Pico de pato. No, tú observas como un pitón y normalmente tiene una forma de uso, un poco ovoide. Sí. Un poco. Y eso corta, vamos, me huele a chamujina. Porque no, por un día en Sea, mi casa que llegó, digo, jolines, digo, no ha dejado ni rebaba el corte. A la velocidad que hacen así, ni rebaba, cortan. Y entonces, el arreglado muchas veces, ya que le quito 2. Y ahora le hago la bolita que va encerada, la bolita, y todo esto y no afeito, ¿eh? No, porque muchos digo, oye, pues ya que sabes, pero hay que saber de todo, de lo bueno y de lo malo. Y esa bolita encerada es lo que dicen, piensan. Es que si me toca la taleguilla ahora, no engancha. ¿Por qué? Porque el pitón, por muy limpio que esté, siempre tiene una pequeña asperosidad, que es la que agarra. Pero eso, es que si te coge, como yo digo, oye, mi padre siempre decía, muchacho, no te preocupes, que si te coge te suelta. No te, oye papá, pero ¿cómo te suelta? Eso no hay que pensarlo, digo, pero si te coge te suelta. Y si te coge y te tiene que coger, da igual que esté arreglado, no arreglado, lo otro te machaca. Es verdad. Yo el otro día tengo un amigo que lo cogió un toro enfundado, no, o sea, con tiene puestas 2 fundas, pero de eso, porque iba a ir para un reunón por un momento. Y le pegó una paliza que hizo cuando metió los 2 pitones enfundados, hizo 2 agujeros en la pared de hormigón, así que metió un tanto así, digo, antes si te llega a coger, no le parto, lo hizo mixto. Y lo único que hizo fue pasarlo de pitón a pitón, lo machacó. Digo, si te coges igual, te vas a coger y te vas a machacar. Yo he tenido en la mano muchos cuernos, como han podido ver, porque lo que es medirles y estas cosas, pues realmente hacíamos para que no hubiera variabilidad, los medía yo, la recogida y muchas cosas más, pues se hicieron entre todos, pero lo que es medir. Y yo le digo a la gente, digo, vamos a ver,
yo puedo tener sospecha de si un cuerno está o no más o menos íntegro. Desde lejos se puede ver. Digo, pero yo no puedo decir, sin hacer un análisis, si ese cuerno se ha desgastado de modo natural o de modo artificial. Porque puede ser un desgaste natural también. Y los toros también se desgastan naturalmente. Y de hecho, una cosa que no he presentado, pero en el caso de los cuernos de los toros no enfundados, la longitud del pitón, de la parte que había desde donde acaba lo que es el macizo, era menor que la de los cuernos no enfundados. La de los cuernos no enfundados era menor que la de los cuernos enfundados. Los cuernos enfundados, la parte de macizo era mayor. ¿Es lógico? Porque es lógico, porque esos cuernos no se han desgastado. No se desgastan. El desgaste natural no lo tienen, no lo tienen. Otra cosa es que yo diga, me gusta más ver los toros en el campo sin fundas, evidentemente. Este año, por ejemplo, se va una cosa en Madrid, digo, se ha visto mucho, que se han escopillado muy pocos toros en los derrotes del buladero. Y eso también es por las fundas. Yo creo que, en parte, tiene menos desgaste, pero tampoco. Por lo que yo creo que es una parte importante. Piensa el ganadero. El ganadero piensa que por la funda. No, yo digo no. Sí es verdad que lo que ha dicho es una cosa que es la pura y comprobado. Yo veo en mi casa. La alimentación fundamental. Sí. La alimentación, un toro, por ejemplo, tiene un sistema de quemar energía diferente a un caballo. Un toro, cuando la alimentación no es adecuada, el ácido cetónico, ¿no es? Crea una fatiga y crea unos mareos, esos toros que se quedan así, que pierden un poco. No es lo mismo. La alimentación de un toro de lidia no es la alimentación de un animal de cebo. Es un toro que tiene que darle una alimentación que la energía que queme, que requiera tirar de reserva, funciona de diferentes maneras. Un bovino tiene un trabajo lento y potente. Un equino es un animal que trabaja un esfuerzo rápido y quema rápido. Son formas diferentes de trabajo. Y eso es fundamental. Ahí se ha dado, en mi caso, que se nos dio, coño, ¿qué ha pasado? Empezamos a ver si antes no ocurría, que no ocurría, coño, pienso. Está claro que la alimentación es fundamental. Bueno, yo quiero hacer una conclusión por parte de los tres exponentes a precisamente el tema que estamos abordando, al enfundado, para dar paso, si ellos me lo permiten y no les importa, a que puedan hacer alguna pregunta, si es que lo creen conveniente. Como conclusión, al enfundado, diríamos sí al enfundado, no perjudica al toro, no afecta a su posterior comportamiento en las plazas de toro. Yo, con los animales que hemos estudiado y medido, yo no tengo ningún argumento para decir que el enfundado es negativo, sino todo lo contrario. Otra cosa ya es si es ético o no es ético, si intangible o no intangible. Ahí entramos en otro tema. Yo diría sí al enfundado, pero regulado. Me parece sí, pero regulado. Sí, yo opino lo mismo. Yo creo que hay que regularlo, no hay que aprovecharlo, ni aprovecharse de ello, y el ganadero decide en este caso. Yo digo que falta, o sea, el enfundado no creo que sea necesario, pero sí es necesario porque lo pide el público, que el público pide y quiere ver el mismo toro en todos los sitios. Y entonces estamos perdiendo lo que es la diversidad de cada plaza, que lo he dicho antes, de cada presentación, de cada encaste, de cada morfología. Y no podemos presentar todos los toros iguales, muchos kilos, mucha cara. Sí. No. Cada plaza requiere un toro. Y no es el toro de fulanito, no. Aquí, ¿tú qué eres taurino? ¿Torerista o torista? No, soy del toro. Si hay un toro y un torero, aquello funciona. Claro. Si no hay toro, pues hay muchos toreros, pero aquello no va a hacer. Entonces, no. Es simplemente sentido común. Y que el público y todos los que pertenecemos a esto sepamos que hay mucha diversidad, que hay mucha riqueza y que cada cosa tiene su sitio. Y cada presentación, la presentación, saberla entender que es una buena presentación, saber entender que es un buen trapío. Un animal canijo puede tener trapío, un animal gordo puede tener cero trapío. Entonces, esa parte hay que ver. Y por ejemplo, en Francia en Francia no hay reglamento. Yo, una de las grandes cosas que yo me encontré, digo, y pongo en Francia hace mucho tiempo, como diciendo, que yo me encontré cuando he ido a Francia a lidiar,
y pasaba la frontera y te encontrabas con trípticos diciéndote lo que es una suerte natural, lo que es un volapié, lo que es un trincherazo, lo que es una carioca, lo que es un encarte. O sea, tienen interés por aprender continuamente. Aquí no podemos decir que por ser españoles sabemos de toro. No. Por ser españoles somos gente que podríamos tener más facilidad, y que los ganaderos debemos de abrir nuestras puertas para que venga la gente y aprenda, sí, y explicarle con el corazón abierto, y que comprendan que es un manejo distinto, además está considerado como un manejo raro o complejo por la Comunidad Europea, por muchas cosas. Y eso hay que entenderlo. Y yo creo que eso, además, perdona que te corte, haría que la afición no siga decayendo. Hombre, y hay que explicar las cosas. Hay que explicar las cosas. Sí. Es una pena. Y la gente tenemos que ser capaces de atraer a la gente y educar en conferencias como esta, pero que llegue a publicarla, para que llegue y que seamos capaces de transmitir emociones. Tenemos que salir fuera de nuestro círculo, sí. Porque los que estamos aquí, todos estamos convencidos. Lo que hay que llegar es a los que no lo están. Y no darnos vergüenza de decir, me gustan los toros. Sí, esto es una frase que no es mía, esta es de Miguel Reta. A las trincheras. A las trincheras hay que pasar ya a la lucha, porque el otro frente sí que no le importa salir a cara descubierta de decir, yo estoy en contra de los toros. Y nosotros tenemos que decir abiertamente, yo estoy a favor de los toros. Cada uno en su parcelita. Y yo esto además lo llevo diciendo ya varios años, incluso con los hijos y con los nietos. Yo lo he dicho, digo, cada uno que haga sus deberes. Digo, yo mis hijos los he llevado a los toros desde el día 0, no, porque el día que nacieron no íbamos a ir, pero desde el año 0 han estado yendo a la plaza, cada uno que haga sus deberes. Y con mis hijos han ido amigos de mis hijos y mis sobrinos y no sé quién y no sé cuál. Y eso que se invierte, entre comillas, en llevarte a tu círculo, al final revierte. Pero cada uno tiene que hacer sus deberes. Yo he conocido gente que decía, no, es que yo empecé a ir a los toros con mi abuelo. Pues esto hay que seguir manteniéndolo, porque esa desconexión con el mundo rural se ha producido ya. Y hace mucho, ¿eh? Hace mucho ya, y ahí estamos tarde. Ahí ya se nos ha ido el tren. Ahí ya no podemos hacer nada. Ahora lo que tenemos que hacer es llevar a la gente. Yo creo que además mucho mundo antitaurino, o que se relaciona con el antitaurinismo, es falta de conocimiento. Conocimiento, totalmente. No conocen la ganadería, no conocen el toro, no saben cómo vive, no saben saben nada. No. Entonces lo fácil que es, ante lo que desconozco, pues no lo quiero, no me gusta. Agradecerle mucho a Bárbara Ávila García Era, gracias por habernos acompañado y por todo lo que nos ha contado. A Marta Elena Alonso de la Varga, gracias por haber estado con nosotros, y por supuesto al ganadero Isaías Vázquez por traernos la sapiencia del Campo Bravo hasta esta charla. Gracias a todos ustedes.